Bienvenidos amigos míos, recordarán ustedes que la vez pasada habíamos hablado, cuando estábamos tocando este asunto de la precesión de los equinoccios, estábamos hablando sobre la era de Aries, o sea, la mosaica, en la que todo estaba mediatizado por ese símbolo que era casi como, digámoslo, como el meollo de toda la vida de los judíos en cuanto a su fe religiosa y en cuanto a su cultura, que era el famoso carnero. Pues, para recapitular un poquitito, recordarán que les contaba cuando Tito destruyó a Jerusalén en el año 70 y se inició la diáspora. Es decir, todos los judíos tuvieron que desaparecer de allá de Palestina, tuvieron que desperdigarse por toda la tierra. Y eso les permitió llegar a sitios tan disímiles que inclusive se habla de que los judíos pudieron haber estado en América antes que Colón. Es una teoría que pues está en boga, no se ha podido comprobar, pero está dentro de lo posible. Si hablamos de que los vikingos llegaron antes de Colón, y esa es una historia que tal vez les voy a contar más adelante, sobre aquellos que vinieron antes de Colón aquí a América, pues resulta entonces que no sería descabellado pensar que los judíos estuvieron aquí. De hecho, después de esa diáspora, florecieron en distintas partes del planeta. Pero como les decía, una era no es que hoy nos acostemos en la era de Aries y mañana amanecemos en Acuario o amanecemos en Piscis. No, es un proceso que más o menos se calcula que puede durar unos 150, 200 años. Lapso que metiéndolo dentro de los 2160 años no es realmente significativo, es como el comienzo, como abrir la puerta. Y eso fue lo que ocurrió. Después de que los judíos tuvieron que abandonar Palestina en aquella diáspora, empezó a surgir el cristianismo después de que llega Jesús. Recordemos que Jesús nace en ese entorno, nace, como les decía, en el año -7 o -6 antes de Cristo, de acuerdo pues con todos estos anales históricos de los que ya hablamos en alguna oportunidad, es decir, después de que murió Herodes, que ya históricamente se pudo comprobar que él había nacido antes realmente de lo que históricamente se estipula, y él murió en el año 30, de acuerdo con esa historicidad después de Cristo, pues, de la era cristiana. Y de ahí empieza a cuajar ese movimiento, y ese movimiento comienza a expandirse en todo el Imperio Romano, casi como una quinta columna. Los más desfavorecidos, esclavos, sirvientes, hasta gladiadores, todos recibieron el mensaje de Jesús a través de los apóstoles que iban y conversaban con estos sirvientes, con estos esclavos. Y ellos desde adentro de las casas de los ricos empezaron también a repartir el mensaje. Y eso explicaría, por ejemplo, el caso de Felicidad y Perpetua, dos santas que contempla la Iglesia, y de otros tantos que eran funcionarios, altos funcionarios del Imperio Romano, y que terminaron convirtiéndose porque desde adentro los evangelizaron, no desde afuera. Y cuando esa quinta columna, que entre otras cosas es un término acuñado por Primo de Rivera, el general español, que decía que era prácticamente una avanzadilla de su ejército dentro de la población, de acuerdo con lo que decía Primo de Rivera, que simplemente desde adentro saboteaban, dañaban puentes, hacían cosas para facilitar la entrada de su ejército. Y esto, desde el punto de vista espiritual, digámoslo, o si se quiere ideológico, lo hicieron estos esclavos y estos sirvientes desde adentro del Imperio Romano, y por eso muchas familias terminaron convirtiéndose al cristianismo. Y con mayor razón, en aquellas épocas en las que los cristianos eran perseguidos, muchos de ellos aparecieron como héroes populares, que mucha gente quiso imitar. Héroes populares porque eran capaces de dar su vida por una causa, por algo en lo que creían firmemente, y entonces lo consideraban, muchos consideraban que eso eran gestos heroicos, y por lo tanto esos gestos heroicos había que
de alguna manera imitarlos para hacer posible que no solamente aquellos que optaban por ese camino subieran a los cielos como mártires, sino que sirvieran de ejemplos para los demás. Después de la persecución terrible de Decio, por allá en el año 250, y aquella otra de Diocleciano, hasta el 306, momento en el que él abdicó, dividió el imperio en dos, el de Oriente y el de Occidente, y él se retiró a vivir como casi que un monje por allá en una granja, a cultivar, a ejercer la agricultura, pues. Pero ya el imperio dividido, obviamente que era otra fuente de discordia, se enfrentaban dos y en el centro estaba el cristianismo que iba permeando ambos imperios. En la pelea por tener una hegemonía sobre el imperio, por imponerse uno de los emperadores al otro, apareció Constantino, que era hijo de Constancio Cloro, y de Santa Elena, que después jugó un papel determinante también en el ascenso del cristianismo. Y en el otro lado estaba Magencio. Y en aquella batalla del año 302 en el puente Milvio, se enfrentaron los dos. Y ahí fue cuando apareció la tarde anterior, el día anterior, había estado Constantino pensando cómo puedo vencer a Magencio. Y ahí fue cuando apareció en el cielo bordado, digámoslo bordado o pintado con nubes blancas, una frase que decía in hoc signus vinces, y se refería a una cruz también que parecía como hecha de algodón, hecha de las nubes, que se perfilaba ya en la bóveda celeste. In hoc signus vinces, con este signo vencerás. Entonces Constantino le hizo poner en los lábaros, o lavaros dicen otros, que son los estandartes de los romanos, hizo poner la cruz. Y en los escudos, es casi que de afán, pintado de afán. Y al otro día, al parecer, eso atemorizó demasiado al ejército de Magencio cuando vio ese despliegue de cruces por todas partes. Y de entrada, psicológicamente, ese ejército entró mermado. Y Magencio, en un momento dado, cuando ya era tan avasallante la acción de Constantino, él se lanzó al río. Y por la armadura tan pesada, se hundió y se murió. Pues fue triunfador entonces Constantino, y desde ese momento él tuvo una simpatía desbordada por los cristianos. Y mucho más ayudado por su madre Helena, que justamente Helena era su evangelización, era producto de lo que habían hecho sus esclavos desde adentro. La habían atraído, la habían convencido, le habían contado toda la historia y ella abrazó el cristianismo. Obviamente ella como mamá tenía una notable influencia en Constantino. Máxime, si Helena, en la época en que se casó con Constancio Cloro, el padre de Constantino, ella trabajaba en un mesón, ella atendía mesas, por ahí digamos, un mesón es algo así como una posada, un hostal, y ahí llegó alguna noche Constancio Cloro a comer y a dormir, y se enamoró de ella. Y además tenía fama de que había sido prostituta, aunque históricamente es más, yo creo que una forma de tratar de degradarla a ella que algo que en efecto ocurrió. Pero independientemente de lo que fuera, esta Helena, de cuya proximidad fue privada Constantino cuando Constancio Cloro repudió a Helena y se casó con otra noble, se llevó a su hijo para educarlo como un guerrero romano. Y entonces, durante muchísimo tiempo, Constantino no pudo ver a su madre. Por lo tanto, cuando él accedió al trono, quiso traer a su madre y resarcirla de todo lo que había sido objeto ella de los oprobios y demás, y la convirtió prácticamente en la mujer más importante del imperio. Y esa evidente influencia de ella fue la que fue determinante después en el viaje que ella hizo a Jerusalén y sus proximidades, en donde encontró supuestamente la vera cruz, es decir, la cruz genuina en la que crucificaron a Cristo, porque le mostraron 3 cruces. La llevaron a donde tradicionalmente se suponía que había sido, o sea, en el Gólgota crucificado Jesús. Pusieron 3 cruces y pusieron 3 enfermas, un enfermo ya moribundo sobre las 3 cruces. No pasó nada en la primera, no pasó nada en la segunda. Y en la tercera cruz, al ponerlo sobre la cruz, ese moribundo prácticamente revivió.
Y por lo tanto de ahí ella dijo, esta es la Veracruz. Ahí construyeron la Basílica del Santo Sepulcro, mandó a construir la Basílica de la Natividad, y regresó a Roma con la febrilidad de construir muchas iglesias para la gloria de Dios. Y entonces esa evidente influencia de Helena hizo que el espíritu de Constantino, una vez que apareció aquel signo en el cielo, y con él exhibiéndolo supuestamente logró vencer a las huestes de Magencio, entonces emitió un edicto en el año 313, que fue el edicto de Milán, por medio del cual él prohibía que los cristianos fueran perseguidos. Tras la victoria del 312 al año siguiente hizo esto. Con las manos libres los cristianos entonces empezaron ya a hacer una evangelización abierta y directa, y desde ese momento Constantino mandó a destruir un montón de templos paganos, aunque él en sí mismo continuaba haciéndolo y se asociaba con el dios Helios, el dios del sol de los griegos, y se ponía insignias que hicieran alusión justamente al dios Helios, pero los protegía. Y estos cristianos lograron acceder a puestos de mucha importancia dentro del imperio, no solamente por voluntad de Constantino, sino también porque Helena era la que lo aconsejaba en ese sentido. Ahí, por ejemplo, en el año 326 fundaron la Basílica de San Juan de Letrán, que es la verdadera sede del Papa, que no es la Basílica de San Pedro. Y empezaron a hacer la Basílica de San Pedro en el lugar al que acudían todos los peregrinos, dizque a orar sobre la tumba de Pedro, donde supuestamente estaba la tumba de Pedro, que históricamente se supo que en efecto estaba ahí, y sobre esa tumba se construyó la que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro. Entonces ya el cristianismo no entronizado como religión oficial, porque como religión oficial fue declarada en el año 381 por Teodosio, mediante el edicto de Tesalónica, creo que se llamó ese edicto. Ahí fue cuando la convirtió en religión oficial, pero hasta ese momento simplemente se toleraba, no se perseguía a los cristianos. Y Constantino, durante todo el resto de su reinado, fue muy afín con los cristianos, pero no se convirtió ni se bautizó. Solamente en su lecho de muerte en el año 337 se dejó bautizar como cristiano y murió como cristiano. Si ven ustedes todo este proceso, son casi 300 años, como para que el cristianismo realmente cuaje, se afinque y se ancle en el Imperio Romano y se convierta en la religión del Estado. Pero hasta ese momento, hasta el momento en que Constantino ve la cruz en el cielo, la cruz no tenía ningún significado. De hecho, la cruz en todas las sociedades prácticamente ha servido como una forma de ejecución innoble, es decir, para humillar a la persona. Cuando se quería condenar a alguien a una pena terrible y se perdiera su memoria, se crucificaba. Eso era lo que se hacía. Inclusive ningún ciudadano romano podía ser crucificado. Y en muchas sociedades la cruz eso es un símbolo universal que data desde los más remotos tiempos de la humanidad, porque en un momento dado servía inclusive como firma. El que no sabía firmar ponía o una X, que es una forma de cruz oblicua, que entre otras cosas en el cristianismo se llama, esta que es así, se llama cruz de San Andrés, porque San Andrés a él lo crucificaron en una cruz en esta forma. O sea, sus piernas y sus manos iban sobre cada uno de los brazos de esta cruz, y por eso se llama la cruz de San Andrés. Entonces, en la antigüedad, este signo, cuando alguien lo ponía, era para refrendar que era él, era su firma. Y la cruz, con la cruz también podían hacer exactamente. Ponían una cruz y encima la tocaban con el dedo, en una época en que no se conocía la huella digital, pero el solo hecho de tocarla con el dedo ya legitimaban. Y perdónenme lo que les voy a contar, pero cuando ponían el dedo ahí, que podía ser inclusive con un pedazo de carbón, untado de un pedazo de carbón para que se viera, con la otra mano, la persona que refrendaba ese documento se cogía los testículos. Testículo es testigo. Y entonces ahora uno jura por la cruz. Pero en aquella época, tomarse los testículos y poner la mano sobre un documento era decir,
yo soy testigo, es decir, mi virilidad, yo aseguro que sí soy, que respondo porque tengo huevos, porque tengo testículos. De ahí viene la palabra testigo, de testículo. Y entonces la persona ponía la mano ahí, se tomaba los testículos y con eso quedaba refrendado como legítimo cualquier documento, el documento que fuera. Por lo tanto, la cruz vino a aparecer en el cristianismo después de aquella batalla del 312, y en la medida en que se fue legitimando el cristianismo, entonces adquirió protagonismo la cruz. Hasta ese momento la cruz era simplemente un signo ignominioso, como decían en aquella época. Hasta ese momento, el símbolo importante era el pez. Estamos hablando de cuando la diáspora y todo este proceso del que les estoy hablando, que tardó unos 200 o 300 años, es cuando entra la era de Piscis, que es la de Jesús. Por lo tanto, ustedes siempre que escuchan algo de Jesús, y está pues en la Biblia y en muchos textos, Jesús es un pescador de hombres. Lo primero que hace es elegir como sus apóstoles a 12 pescadores. Recuerden ustedes la multiplicación de los panes y de los peces. Recuerden, creo que fue en la cuarta aparición después de su resurrección, que Él llega junto al mar de Galilea y ellos están pescando porque esa noche estaban tan ansiosos por todo lo que estaba ocurriendo, que simplemente lo que hicieron fue irse a pescar. Era una forma de desestresarse que llamaríamos ahora. Pero venían de regreso y no habían cogido un solo pez, cuando de pronto ven una figura sentada allá en la playa, junto a una pequeña hoguera. Y esa figura les dice: ¡hey! Tiren la red a la derecha. Y en efecto, ellos tiran la red a la derecha y recogen tal volumen de peces que casi zozobra la barca en la que iban para poderla subir. Y cuando se arriman a la playa, esa figura que está allá sentada está asando un pez, como hoy estaríamos asando un chuzo. Le pasa el palito a través de todo el cuerpo del pez y comienza a ponerlo al fuego, está asándolo. Y Él los invita a comer. Es un pez. Y ese que está sentado ahí es Jesús. Luego aparece de nuevo el pez. Pero además de eso, se supone que la Iglesia, como institución simbólica y alegóricamente, es la barca de San Pedro. Barca, o sea que está asociada con el agua, asociada con los peces. Y el Papa tiene todavía hoy su anillo, el anillo con el que lacra los documentos. Acuérdense ese lacre que lo calientan y se vuelve como una masita, ponen el anillo ahí y enseguida se lo ponen a la carta en donde los dos pliegues se juntan para sellarlo. Lo lacra y tiene una figura. Esa figura es San Pedro en una barca. Y por eso ese anillo se llama el Sigillum Piscatoris, el anillo del pescador. Ese es el símbolo de autoridad del Papa. Como pueden ver, entonces aparece el pez en toda su dimensión como el símbolo natural del cristianismo. Y por lo tanto marca a Piscis. Y llega pues luego la cruz, claro, es un símbolo muy prestante, muy importante, es el más importante de la fe católica y del cristiano en general. Pero subyace siempre el pez. El pez es el que está atrás de todo esto. Siempre el pez, los peces, porque significa que es la era de Piscis. Y resulta que la era de Piscis, una vez que desaparece la era mosaica, viene con su propia visión, cultura, religión, política, todo lo que ustedes quieran. El entramado social, el entramado filosófico, el pensamiento, todo viene desde ahí. Cambia diametralmente aquel que imperaba en la época de Moisés. Es otro cuento aparte. Ya pasó, ya terminó. Y aunque subyace también el famoso Cordero, porque Jesús es el Cordero Pascual, entre otras cosas,
De todas maneras es el pez el que tiene preeminencia y con el pez va la cruz. Y esto que estoy diciendo no tiene ningún tinte religioso, no lo estoy enfocando desde ninguna perspectiva religiosa, ni estoy haciendo proselitismo religioso. Estoy remitiéndome a hechos históricos. E independientemente de si uno cree o no en Jesús, tiene que admitir que la figura cimera de la civilización occidental es Jesús por antonomasia. No hay un personaje más grande históricamente, filosóficamente, políticamente, culturalmente, no hay un personaje más grande que Jesús. Y eso creo que nadie lo puede discutir y no tiene nada que ver con religión. Tiene que ver con esa figura moral, porque Jesús es la representación de la ética, de la moral, de la honestidad, del respeto. Eso es lo que significa y representa. Y por eso muchas religiones, aunque no lo reconozcan como Dios, muchas religiones sí lo respetan como la figura más importante, tanto que a partir de él se fechan los acontecimientos. Y por eso decimos antes de Cristo, después de Cristo. Y se desarrolla entonces de esa forma la era de Piscis. Y resulta que cuando ya es religión oficial, sigue creciendo, sigue ascendiendo, entonces aparece una religión supremamente fuerte que determina todo lo que ocurre alrededor. Y si ustedes miran todo ese primer milenio y luego el segundo milenio, el primer milenio como un afianzamiento de la era de Piscis, es ese primer milenio. Y terminando ese primer milenio, tanto así que se anuncia para el 31 de diciembre del 999, ya pues cuando aparece el año 1000, se suponía que de acuerdo con algunas, es decir, con algunos versículos, con algunas palabras que están en el Apocalipsis, que entre otras cosas Apocalipsis no es lo que habitualmente entendemos como un llamado a los desastres o una Casandra pues, que está profetizando que todo esto se va a acabar, sino que significa revelación, el libro de la revelación, que le revelan cosas que ha de ocurrir posteriormente. Entonces se supone que en el año 1000 se acababa el mundo. Y en ese momento le toca al Papa Silvestre II, una figura tan atractiva y misteriosa que alguna vez les voy a contar esa historia de Silvestre II, que aún hoy, y de una manera muy extraña, sigue ejerciendo una determinada influencia. Pero llega y se afianza el cristianismo y ya llega la plenitud del cristianismo que lo vemos a lo largo de la Edad Media, Renacimiento, la Edad Contemporánea, la Edad Moderna y ahora en la posmoderna, porque aún hoy sigue siendo tan determinante su influencia que nadie la puede discutir. Después de 2000 años está ahí. Pero para que ustedes comprendan lo que es una era, y solamente esto lo he tocado por encima en la forma como se desarrolla esta era, tendré que contarles en el próximo episodio realmente cómo se constituye una era, cómo se determinan los periodos de cada era, cómo van cambiando las cosas y quiénes son los protagonistas. Por ahora quería dejarlos así, para que ustedes comparen la era de Aries con la era de Piscis, que es la era de Jesús. Pero es algo de lo que hablaremos en el próximo capítulo, para que ustedes lo puedan entender cuando les hable de Acuario, que es la era en la que ya estamos. Por ahora terminemos aquí y quiero invitarlos pues para que sigan denunciando a quienes han suplantado mi nombre y robado mis contenidos. Por ahí ya tengo algunas pistas y en la próxima se las voy a dar para que lo tengan muy en cuenta. Pero los invito a que se suscriban. Suscríbanse. Gracias por su apoyo, suscríbanse, independientemente se pueden inscribir en Facebook, que aparece como Ilógico, Instagram, Néstor Armando Alzate TV 2021, en Twitter aparecemos como Ilógico Producciones, en Spotify aparecemos como podcast Ilógico, en WhatsApp, si ustedes quieren enviarnos sus mensajes o plantearnos inquietudes, o aún
sugerirnos temas. Ojalá me sugieran bastantes temas, por favor, porque a veces me pongo a pensar, bueno, ¿y de qué voy a hablar? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero si ustedes me sugieran temas, me ayudan, porque recuerden que este es un proyecto que construimos entre todos. Luego en WhatsApp ustedes pueden enviarme sus mensajes al 313-550-4232. Déjenme en ese WhatsApp sus inquietudes, mensajes de voz o de texto. Y en nuestra fanpage de Facebook aparecemos como Néstor Armando Alzate TV 2021. Inscríbanse. Si les gustó este contenido, denle me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones. Espero que esto que les he contado haya sido de gusto de ustedes y que sé que nacen muchísimas inquietudes para que me las planteen, porque muchas de estas cosas parecen ilógicas, pero tienen una lógica tan profunda que aquí lo ilógico se confunde con lo lógico y lo lógico con lo ilógico. Así que por ahora muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.